regidas por los impulsos eléctricos que ya vimos, ya sabemos cómo se forma esa electricidad en el corazón. Ahora vamos a ver cómo se capta esa electricidad a través de un aparato externo. ¿Sí? Entonces, para captar esa electricidad del corazón lo hacemos mediante un electrocardiograma. El electrocardiograma es un aparato que capta y grafica las ondas producidas por la electricidad emitida por el corazón. Para poder entender esto, tenemos que retomar nuevamente el sistema de conducción eléctrica del corazón, cómo funciona, ¿sí? Que es todo lo que le hizo falta a las maquetas que presentaron ayer, ¿sí? Que no le pusieron nada del sistema eléctrico de conducción, sistema de conducción eléctrica. Entonces, esto va a ser lo que va a graficar y va a graficar la secuencia o los momentos del ciclo cardíaco también. Entonces, el electrocardiograma nos va a permitir identificar cómo es la conducción eléctrica del corazón y de acuerdo a la conducción eléctrica nos va a mostrar la condición fisiológica del corazón, ¿sí? Cómo está fisiológicamente el corazón, si funciona bien o no, o hay errores en la conducción que nos muestran daño del miocardio. Entonces, el electrocardiograma nos va a graficar principalmente, pues esto es un poquito más complejo la lectura, lo veremos más adelante, pero sí vamos a mirar cómo se forman las ondas. Entonces, en la lectura del electrocardiograma se va a formar una primera onda que se conoce como la onda P, ¿sí? Posteriormente se va a formar la onda Q, la R y la S, que va a formar un complejo. Eso es a lo que le llamamos complejo QRS. Y finalmente se forma la onda T, y en algunas ocasiones, y dependiendo de los trastornos, se puede formar la onda Q. ¿Listo? Esas son las ondas que se forman. La onda U. ¿Esa no es la U? Sí. Espérame, me confundí, sí, la onda U. Muy bien. Ahora, existen unos segmentos o tiempo en el que se tarda en formar las ondas, como por ejemplo el segmento ST, que iniciará desde el fin de la S hasta la formación de la T. También tenemos intervalos como el intervalo QT, que será el tiempo, el intervalo que marcará desde el inicio de la Q hasta el inicio de la T, ¿sí? Y digamos que en la teoría de electrocardiografía, digamos que es un poco más complejo, ¿no? Tenemos que aprender los cuadros, a cuántos milisegundos equivalen, a cuántos. Para eso pues les voy a enviar un artículo que van a leer para interiorizar esto más al detalle, ¿sí? Les enviaré un artículo para que revisen eso y de eso se ejecutará, entrará también en el quiz, ¿listo? Bueno, ahorita se los envío apenas terminemos la clase. Entonces, la onda P a nivel fisiológico se forma por la despolarización auricular, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la aurícula se contrae. El complejo QRS me mostrará la despolarización ventricular. De la onda Q, la formación de la onda Q a la onda R corresponderá a la despolarización del ventrículo derecho, y de la onda R a la onda S corresponderá a la despolarización del ventrículo izquierdo. La onda T corresponderá a la repolarización del ventrículo o la repolarización ventricular. La repolarización auricular no se alcanza a visualizar en un trazo electrocardiográfico ya que queda enmascarada, ¿verdad? Aquí, mientras se está dando la repolarización auricular, se da la despolarización ventricular. Como la descarga eléctrica es mayor a nivel ventricular, pues este enmascara este. Por tanto, en un electro no veremos repolarización auricular. ¿Listo? Bueno, esta onda quedó muy grande. Luego, entonces, teniendo claro eso, entonces en la onda P también pasará lo mismo.
esta partecita corresponderá a la aurícula derecha y esta otra partecita a la aurícula izquierda. ¿Qué nos puede mostrar a nivel fisiológico el electrocardiograma? Entonces, un cambio brusco en cada una de las ondas nos dirá si hay una alteración o no. Por ahora vamos a ver lo fisiológico. ¿Sí? Esto es lo fisiológico que se va a ver en el corazón. Entonces, onda P sería sístole auricular, complejo QRS, sístole ventricular, y onda T, relajación ventricular, vendría siendo parte de la diástole. Y es así como podemos evidenciar o graficar el ciclo cardíaco, ¿sí? Cada ciclo o cada latido. Bueno, para poder tomar esta corriente eléctrica utilizamos el electrocardiógrafo que ya había mencionado, y el electrocardiógrafo nos va a botar o a arrojar una información que corresponde a unas derivadas. Las derivadas pueden ser bipolares, unipolares, y tenemos los vectores torácicos, ¿no? Que pues, depende de la literatura, le darán el nombre, ¿listo? Entonces, tenemos la relación del cuerpo humano en este pequeño gráfico. Y entonces decimos que lo primero que tenemos que saber en la relación del cuerpo humano son los planos, ejes y la ubicación anatómica. ¿Cuál es su izquierda y cuál es su derecha? ¿No? En este gráfico, esta es la izquierda y esta es la derecha. ¿Sí? Como el aparato, digamos que toda la nomenclatura del aparato viene en inglés, entonces vendrá left and right. Continuemos. Entonces, en la derivación de 1 se corresponderá a un electrodo colocado en la mano derecha. De la mano derecha emitirá una señal, tomará la señal de la mano derecha a la mano izquierda, y ese será el trazado del D1. En el D2 tomará, entonces aquí tenemos el D1. El D2 se tomará la señal eléctrica desde la mano derecha a el pie izquierdo. Entonces aquí también tendremos otro electrodo, ¿verdad? Los electrodos. Entonces ustedes ya saben que si hay electrodos de los miembros superiores y los miembros inferiores, esos electrodos corresponderán o le permitirán medir a usted como enfermero las derivadas de D1, D2 y D3, y permitirán también el gráfico de las derivadas unipolares o monopolares. Finalmente tenemos el D3, que corresponde a el miembro superior derecho, se enviará la señal, del miembro superior izquierdo, perdón, a el miembro inferior. ¿Listo? Y esto tomará la señal para que se generen las ondas desde este ángulo, desde este vector. ¿Listo? Bueno, así entonces, viéndolo desde este punto de vista, entonces vemos que la derivada que mejor toma, mejor grafica el impulso eléctrico del corazón, ¿cuál es? La D2. La D2, por eso es que los médicos siempre nos piden tomar un D2 largo, porque en el D2 largo es donde llamamos frecuencia cardíaca y donde miramos trastornos del ritmo. Esa es la que va de mano derecha a pie izquierdo. De la derecha al pie izquierdo, ¿sí? Entonces va desde la derecha, si vemos la localización del corazón, ¿sí? Y la localización del nodo sinusal, vamos de derecha a izquierda, siguiendo el orden de la despolarización, ¿sí? Por eso es que nos mandan a tomar los dedos largos, por lo que les explicaba, para determinar en donde se pueden mirar mejor los trastornos de la conducción. ¿Listo? Bueno, tendremos entonces que si tomamos una foto de aquí para allá, la respuesta será positiva, ¿verdad?
porque prácticamente que son fotos, ¿sí? Del impulso eléctrico. Entonces la respuesta será positiva. Aquí tenemos una gráfica positiva y aquí tenemos una gráfica positiva, ¿sí? También si realizamos la toma de aquí para abajo, ¿verdad? La respuesta sigue siendo positiva. Sigue tomando la parte positiva sigue dando un gráfico de manera positiva porque sigue el orden de la secuencia de impulso eléctrico del corazón, ¿sí? Mientras que esto no sucede en el ABR. El ABR es la derivada más alejada del corazón. Entonces, tomará la foto desde este punto de vista hacia arriba. Por tanto, se alejará más del corazón. Como está más alejado, el gráfico, o sea, el electrocardiógrafo me graficará la onda de manera negativa. Entonces veremos en esta derivada un complejo QRS de esta manera. ¿Sí? Se observará invertido. ¿Listo? Y esto nos permitirá mirar si las derivadas están bien puestas o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta siempre debe ser negativa, ya que es la respuesta más alejada del corazón y que se toma en contraflujo al sistema de conducción eléctrica del corazón. ¿Listo? Y luego tenemos la siguiente derivada, la BR. Entonces irá del centro hacia la parte izquierda, ¿sí? Ella ya es positiva. Y finalmente tenemos del centro hacia la parte inferior que también dará positiva. Entonces la relación entre las derivadas monopolares y bipolares nos permitirán hallar el eje de conducción eléctrica del corazón. Entonces viene la física de vectores. Entonces aquí tenemos el corazón, ¿sí? Y el eje debe ser positivo acá, negativo acá. Si la corriente, la conducción eléctrica del corazón cambia, por ejemplo, se fuese hacia acá, el eje estaría desviado, ¿verdad? Un eje normal estaría en este rango. ¿Por qué sería un eje normal? Porque la conducción eléctrica viene de aquí hacia acá. ¿Sí ven? Entonces, en conclusión, ¿sí? Todas estas derivadas, a excepción de la ABR, deben ser positivas. Si hay cambios, ¿sí? Si el electro está bien tomado, pero hay cambios en estos dos vectores, en relación a las derivadas bipolares, obtendremos modificaciones en el eje. ¿Listo? ¿Y qué es el eje, o a qué le llamamos el eje cardíaco? La emisión del impulso eléctrico, ¿sí? El orden en el que se da la secuencia del impulso eléctrico. Entonces debe estar en este rango de acuerdo a una gráfica de vectores, ¿sí? Si el eje está acá, está negativo, y si el eje está acá, está positivo, ¿sí? Aquí tenemos un eje normal. Si se fue hacia este punto, es decir, está aumentado el eje, ¿verdad? Entonces esto será un eje desviado a la derecha, y aquí será un eje desviado a la izquierda, y aquí será un eje totalmente desviado, ¿sí? La totalidad completa de la desviación del eje. ¿Qué nos puede causar? ¿Qué patologías nos pueden causar la desviación del eje? Que aparezcan otros focos similares al nodo sinusal. Es decir, que ya no, el nodo sinusal fisiológico que conocemos acá, estoy dando un ejemplo, no se vayan a confundir, aparece un nodo sinusal por acá y empieza a enviar descargas a otros lados. ¿Sí ven? Entonces puede alterar la conducción, y entonces el eje ya no va, la dirección normal ya no va así, sino puede ir hacia allá, ¿sí? Y va a desviar el eje de la conducción eléctrica del corazón. Y a eso nos referimos con el eje cardíaco, ¿sí? Cuando les pregunten, llega el auxiliar y les pregunta, jefe, ¿qué es eso del eje cardíaco? El doctor estaba ya hablando del eje.
Entonces, la respuesta es que el eje cardíaco es la vía eléctrica, el eje que toma el impulso eléctrico que emite el corazón, de acuerdo con el sistema de conducción eléctrica del corazón. ¿Sí? Hasta ahí vamos entendiendo. Obviamente, si ustedes no saben lo básico de una gráfica de vectores, pues no van a entender. ¿Sí? Entonces, si no saben vectores, por favor revisar los vectores, ¿listo? Para poder entender. Y algo que les puede ayudar es coger el, ¿cómo es que se llama? El graduador, el de medir los grados, el graduador, la reglita redonda, ¿sí? Que es redonda y tiene una línea en la mitad. Ustedes hacen la X y colocan en el centro la bolita, el graduador, y ahí van a mirar los grados, ¿sí? Y luego grafican cada uno de los vectores, que esa va a ser su tarea, ¿sí? Entonces van a tomar un papel milimetrado y en el papel milimetrado van a hacer las cruces de los vectores y en cada una van a graficar una derivada. Van a hacer uno para la derivada de 1, uno para la derivada de 2 y uno para la derivada de 3, ¿sí? De acuerdo al artículo que les voy a enviar, ¿sí? Y de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Y luego, de acuerdo en relación a esa derivada, pues van a mirar hacia dónde va el eje, ¿listo? En cada una de las derivadas. Con eso así cuando yo les diga, si usted como enfermero nota tal y tal cosa en el electro, entonces hay un eje desviado a la izquierda, hay un eje desviado a la derecha. Pero si yo no conozco cómo se detecta el eje fisiológicamente, pues no voy a entender cuando yo esté allá en el séptimo semestre explicándoles sobre electrocardiografía, ¿sí? O en patología, que en patología tienen que ver las arritmias cardíacas. Por eso es que les enseño esto acá, ¿sí? Porque cuando lleguen a patología no me van a hacer quedar mal con la profesora de semiología, ya van a decir así, esto corresponde a esto, esto corresponde a esto, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo claro del conocimiento de esta onda, del QRS. Resulta y pasa de que hay una enfermedad en la cual se bloquea la rama de la de derecha. Entonces,